Oye, país, buenas noches, buenas noches. Oye, país, gracias por acompañarme en esta hora. Yo soy Rudy González. Les doy la bienvenida a esta nueva semana, que es la última semana del mes de febrero. En esta semana, el presidente, el penúltimo día del mes, que es el domingo próximo, día 27, el presidente Luis Abinader acude ante la reunión conjunta de las cámaras legislativas y con invitados especiales, el gabinete, políticos, para rendir su informe a la nación. Un informe obligatorio por mandato constitucional, debe presentarse ante la Asamblea, rendir las memorias de la gestión del año pasado y un discurso del presidente para justificar, para explicar, para informar sobre todo lo que fue el transcurso del año recién concluido en la ejecución del gobierno. Estas memorias, lo que establece la Constitución, deben ir a las cámaras y las cámaras aprobarlas, además de recibidas como buenas y válidas. Generalmente en el discurso del 27 de febrero, este será el segundo discurso del presidente Luis Abinader ya como presidente de la República. Son 4 discursos que le toca pronunciar. El primero fue el 27 de febrero del año pasado. Este es el segundo discurso. El discurso del presidente generalmente, además de las explicaciones, de las informaciones, de los planes que tiene el gobierno para este año, siempre hay 2 o 3, 1, 2, 3 anuncios nuevos, novedosos, impactantes, que tienen un marco de, diría yo, de información, marco mediático trascendente, de trascendencia. Una vez un presidente anunció el acuerdo con la Barrigol, otra vez anunció, bueno, el año pasado el presidente anunció la verja, el inicio de la construcción del muro o verja en la frontera con Haití, tema del que voy a hablar un poquito más adelante. También anunció los planes de reforma a la Constitución para el tema específico de lograr la independencia del Poder Ejecutivo que debe tener el Procurador General de la República. Una independencia que no sea un funcionario designado por decreto del presidente. Eso es uno de los principales puntos del presidente Luis Abinader en los últimos tiempos, desde que asumió la presidencia, e incluso desde campaña, de que manejaría o se manejaría de manera independiente con el Procurador General de la República y que abriría las compuertas para que el Procurador General de la República actúe con toda la independencia del Poder Ejecutivo, que no haga que consultar al Poder Ejecutivo, que no reciba órdenes del Poder Ejecutivo. El tema es que el Procurador General de la República es el ministro de Gobierno y es un miembro del gabinete y es designado por decreto. Entonces yo decía un artículo en el Listín Diario la semana pasada, precisamente aludiendo a este tema, que la independencia la da no que esté escrito en la Constitución, no que esté escrito en las leyes, no que esté escrito en el reglamento de la Procuraduría General de la República. La independencia la da realmente la voluntad, la decisión, la vocación que tenga un Poder Ejecutivo y un Procurador General de la República de actuar de manera independiente. De un Poder Ejecutivo, un presidente que no se meta con lo que hace la Procuraduría General de la República, que no le esté trazando pautas, que no le esté indicando qué debe hacer o qué no debe hacer, contra quién debe proceder o no debe proceder, o cómo debe proceder o no debe proceder. Esa vocación del presidente de la República y la vocación del procurador de no aceptar este tipo de cosas si ocurriera, y además no tener que estar sujeto a consultar al Poder Ejecutivo para todo lo que tiene que hacer, o esperar que le manden una señal o que le manden un emisario. Con fulanito no te metas, o con fulanito métete. O estás muy duro o estás muy blando, o hay que hacer esto o hay que hacer aquello.
Entonces, las voluntades de esas dos figuras es lo que va a determinar realmente esa independencia, a mi juicio. Que se ve muy bonito, que esté en la Constitución, que se establezca y todo esto, muy bien. Pero eso lo va a determinar, vuelvo y digo, la decisión, voluntad de cada una de las personas que estén en esa posición. Y esto ha estado ocurriendo a lo largo de este gobierno. Hay que ser justo con esto. La Procuradora General Miriam Germán, Jenny Berenice Reynoso y Wilson Camaño, que son los procuradores adjuntos, hasta este momento han dado notaciones de que actúan dentro del criterio y del marco legal que ellos deben establecer. Eso es lo que ha dado la indicación hasta este momento. Y la indicación, yo dije ¿quién? Wilson Camacho, yo dije Camaño. Wilson Camacho, perdón, gracias Twingo. Yo tengo aquí mis apuntadores que me corrigen. Y el Poder Ejecutivo ha dado notaciones también de que no está inmiscuyéndose en qué haga, cómo haga y por qué haga el procurador tal o cual cosa. Públicamente hasta este momento esto ha ocurrido. Entonces es una demostración de que se puede, pero ese es uno de los puntos que ha planteado el presidente de la República a lo largo de su campaña, a lo largo de su presidencia de la República, y de ahí viene el tema de la reforma constitucional o a la Constitución, del cual ya se han hablado otros puntos, otros temas eventuales de esa reforma que ya está discutiéndose. Un borrador de proyecto, un anteproyecto sometido por el gobierno y su partido a la discusión del Consejo Económico y Social, el CES, para buscar una suerte de escenario de diálogo, de conversatorio, de discusiones, de opiniones sobre el tema antes de presentar un proyecto de ley de convocatoria de la Asamblea Revisora y con los puntos a revisar de una eventual reforma de la Constitución. Esto es así, esto es así. Entonces, hay que esperar que este domingo, yo no soy de los que dice el presidente va a hablar de aquello, o el presidente dijo o no dijo, o el discurso no llenó las expectativas, o llenó las expectativas. Para los oficialistas siempre será el discurso más grande que se ha producido en el país. Para los opositores no llenó las expectativas. ¿Por qué no habló de esto? ¿Por qué no habló de aquello? Señores, decía mi amigo Orlando Gil, en paz descanse, honro su memoria, habría que hacer 10 millones de discursos, uno para cada persona, porque cada persona quiere que se diga esto o aquello, o que no se diga esto o aquello, o que se diga de tal forma esto o aquello. Siempre va a ocurrir eso. Entonces, pero es el discurso del presidente y él sabrá lo que va a decir ese día 27 de febrero. Él adelantó en una entrevista, un conversatorio, que se van a presentar varios proyectos, y es lógico que una de las cosas que va a esbozar con detalles el presidente, de esto es lógico, es del tema de la pandemia. Cómo el gobierno ha transitado ya 18 meses en pandemia y cómo la pandemia ha logrado ser controlada al momento. De cómo ya el presidente incluso anunció la semana pasada el levantamiento de las restricciones, de las medidas de control que se exigían de parte del Ministerio de Salud Pública para enfrentar el tema de la pandemia. Todo esto después de que se levantó el estado de emergencia y después de que se levantó el toque de queda. Es lógico que el presidente va a dar explicaciones y detalles de cómo se enfrentó la pandemia y en el punto que nos encontramos. Igual que el tema de la economía, que es un tema vital y sobre lo que gira toda la operatividad principal del gobierno, del Poder Ejecutivo del Estado Dominicano. Entonces es lógico que el tema de la economía, incluso con situaciones tan complicadas y tan complejas como las que tenemos con los precios del petróleo, con los precios de las materias primas, con los precios de los fletes, con la inflación mundial, habrá de exponer posiciones del gobierno y rutas a seguir a lo largo de este año. Esa es la realidad. Esa es la realidad. El tema del muro. El presidente anunció ayer, dejó iniciado el vaciado del hormigón
que va a servir de base para el levantamiento de la verja o muro, de la verja perimetral, así le llaman, de seguridad y vigilancia. Una verja que va a tener 3.9 metros de alto y donde van a haber una cantidad de puertas de entrada, de garitas, de situaciones. Se presentó un video que maneja y explica racionalmente, completamente, lo explica muy bien, qué es lo que se va a construir. Yo quisiera compartir este video con ustedes para después yo entrar en algunas consideraciones sobre el muro. Veamos. Ahí ustedes lo han visto. Este es el planteamiento de lo que va a ser este muro. Un muro que tendrá, a final de cuentas, 160 kilómetros. La frontera tiene 295 kilómetros de largo, forma lineal. Va a tener 160 kilómetros. Ese es el plan de lo que debe tener. Inicialmente ahora van a haber 54 kilómetros, se van a construir en un término de unos 9 meses. Ya hay prácticamente levantado, construido, verjas, algunos controles de muro, unos 10.000 metros que vienen siendo un poquito alrededor de 10 kilómetros. Entonces ahora esto va a tener un costo de 1.750 millones de pesos y va a tener 10 puertas de entrada y 54 caminos para patrullajes. El presidente habló desde el principio del tema del muro. El tema del muro tiene hay que verlo con un grano de sal, con un poco de sangre fría. Yo, para partir lo que voy a decir, soy enemigo de los muros por un asunto de convicción, por un asunto de creencia en lo que yo pienso. Yo creo que los muros limitan la libertad. Yo creo que los muros, en un mundo que se está abriendo
con una Organización Mundial del Comercio para que el comercio sea abierto, con la tecnología, con el Internet, las fronteras, como se ha abierto Europa, no existen fronteras reales de corte ni de chequeos. Entonces, los países se van abriendo. Y esa es la idea de que el mundo esté liberado de estos controles cerrados. Claro, las fronteras deben tener sus controles. Hay narcotraficantes, hay traficantes de personas, hay delincuentes que se cruzan de un sitio a otro, todo eso. Para eso están los organismos de inteligencia y las fuerzas represivas en cada país. Partiendo desde este punto de vista, yo soy enemigo de los muros y cuando cayó el muro de Berlín en 1991 yo fui de los que salí a festejar, porque yo creo que son de las cosas odiosas que tienen los países. Y yo he dicho, no importa que levanten un muro de 100 metros de alto, si no hay realmente una decisión de control militar, porque es un asunto de control militar que realmente responda a un verdadero sentido de control y no que se hagan negocios para dejar pasar o dejar entrar lo que sea. No importa el tamaño del muro que se arme. Incluso en esta situación se habló de que habían 11.000 efectivos en la frontera y 11.000 efectivos para poner uno cada metro, por así decirlo. Claro, estoy exagerando, por así decirlo. Entonces, la frontera debía estar sellada, blindada, como se dijo en un momento. Sin embargo, todos los días la gente entra y sale, entran contrabando, entran delincuentes, entra droga, entran armas, salen drogas, salen armas, entran vehículos, salen vehículos. La frontera tiene 4 o 5 puntos que son de exhibición, pero la frontera es, como se dice, una frontera realmente porosa. Si levantan un muro y sigue esa misma situación, no importa el tamaño del muro ni la inversión que se haga en el mismo. Este es el muro de los Estados Unidos que levantó con México. Hay muchísimos kilómetros levantados y la gente salta por encima del muro. Y hace túneles por debajo los narcotraficantes. O sea, todo depende de esa segunda parte. Bien, planteado esto, que es mi forma de pensar, lo que yo creo, también hay que reconocer de que hay que buscar mecanismos de control en una frontera de esa naturaleza. De control principalmente para la inmigración descontrolada e ilegal, del negocio que tiene mucha gente con el tráfico de gente desde Haití para la República Dominicana. Y muchas veces de Dominicana para Haití para esconderse para algunas cosas. Del negocio de las parturientas, del negocio de los trabajadores ilegales que vienen a República Dominicana, contratados, mandados a buscar, reclutados para venir a trabajar en plantaciones, en empresas privadas. Controlar, hacer un control efectivo del comercio, de que el comercio esté regido en puntos específicos. Dice aquí que va a haber cuántas puertas son. 10 puertas oficiales de entrada y salida de vehículos, de camiones, con toda la aparatosidad estatal, aduanas, chequeos de migración, chequeos de equipos antinarcóticos, organismos de seguridad, todo lo que tiene que ver salud pública por los asuntos fitosanitarios, todo. Van a haber 10. Y eso es bueno, que se trata de controlar ese tráfico para saber realmente qué es lo que le vendemos a Haití, qué es lo que nos compra Haití, qué es lo que nosotros compramos de Haití, establecer una rigurosidad del comercio, no solamente por el asunto impositivo, sino para establecer la realidad de nuestro comercio, de nuestra economía regida sobre la base de un exportador de nuestros productos como es Haití. Eso tiene que ser así. El tráfico de personas con documentaciones falsas, con
sin documentaciones, que lo dejan pasar por unos cuartos. O sea, todo eso debe ser controlado. Y es bueno eso de que sea controlado. El caso ese de lo que están hablando de la carnetización, que iban a hacer por Pedernales como plan piloto, eso es correcto. Si todos los días cruzan a trabajar de este lado, lo más lógico es que esa gente tenga alguna identificación. Usted se llama Rudy González. ¿A qué usted viene? Ya usted sabe, usted está inscrito en una cuestión, usted pasa todos los días a trabajar en el negocio de Twingo, que está ahí en Pedernales. Entonces usted va y usted vuelve esa misma noche para que termine su trabajo para su país. No que entren, crucen y pasen. Ah, no, yo lo conozco, sí, ese fulanito de tal que trabaja con Twingo, déjalo que pase. No. Eso hay que ponerle una estructura de organización, porque los países son organizados. Entonces tienen que tener esa organización. Lo que pasa es que comenzaron a decir que eso era para legalizar haitianos, que eso era para un negocio que había. No se había dicho que se iba a cobrar ese carnet, ni mucho menos. Es un asunto de tener una identificación de esas personas que habitualmente cruzan. Así fue que yo lo entendí, así fue que vi la explicación. Entonces ese tipo de cosas hay que hacerlo definitivamente en República Dominicana, porque no puede seguir ese tráfico de personas de un país a otro sin ningún tipo de control. Entonces yo creo que el muro puede guardar, o debe guardar, o puede guardar una realidad. Puede guardar una intención. Una intención. Y en eso tiene sentido. Pero yo mantengo mi posición por convicción de que para mí los muros son odiosos. La palabra muro, no importa que le llamen verja, que le llamen malla metálica, que le llamen perimetral, que le llamen lo que usted quiera. Empalizar, muro es muro. Yo pienso en ese sentido. Pero es un proyecto que lo había anunciado el gobierno. Los nacionalistas antihaitianos están de risita, están jubilosos, están felices con esto porque son pro muro y son antihaitianos. Qué bueno que esto se produzca incluso dentro de lo que ha establecido, y según vi unas informaciones en el día de hoy, el gobierno de Haití, el gobierno de Haití ha visto con buenos ojos el levantamiento de este muro, indicando que esto también le permitirá a ellos organizar ese tráfico entre República Dominicana y su país. Qué bueno, qué bueno. Avanzamos en este mismo mes de febrero, en el mes del carnaval. Va a haber carnaval. Ojalá que el carnaval, las aglomeraciones y las cosas no provoquen nuevos rebrotes del coronavirus, pero como estamos en tiempo de control, vamos a ver si esto ocurre. Mientras tanto, el MESID, el Ministerio de Educación Superior, que controla las universidades, dio luz verde este lunes, en voz de su ministro Franklin García Fermín, para que las universidades abran completo de manera presencial. Las universidades, hasta este momento, han estado dando clases virtuales y semipresenciales, con la presencia de alumnos una vez o dos veces a la semana para los laboratorios, los talleres, algunas clases específicas, pero han mantenido el ritmo de las clases virtuales y les ha dado resultados. Las universidades no han tenido problemas con el tema de las clases virtuales. Claro, las clases presenciales son presenciales. ¿Qué van a hacer las universidades? Yo no sé. Posible que en esta semana tomen decisiones en cuanto a aumentar paulatinamente la presencia de los alumnos o de abrir completamente las aulas a que sean presenciales o mantener la forma que tienen ahora, semipresenciales, hasta que concluya el cuatrimestre que comenzó en enero, debe concluir ahora en el mes de abril y entonces después abril finalmente si todo va dentro de la normalidad. Tomarán una decisión y no tienen una obligatoriedad una y otra
una y otra, porque esto es opcional de acuerdo a los controles que puedan regir en esas universidades. Por eso es posible que la UAS abra definitivamente, es posible que UNIBE sea parcial, es posible que la Ucamaima sea semipresencial, es posible que, qué sé yo. Lo que estoy diciendo es para tratar de fijar ejemplos. Ellos tomarán sus propias decisiones en el curso de esta semana, eso es casi seguro. Yo todavía mantengo, no la tengo aquí, está en mi maletín, mi mascarilla. Yo ando con mi mascarilla y ¿qué le digo una cosa? No sé si porque uno se fija más después de la prohibición, pues yo veo más gente con mascarilla. Yo veo más gente con mascarilla ahora. Ojalá. Yo la voy a mantener el tiempo que yo estime necesario. Y los otros días, le contaba la semana pasada, entré a un banco y el vigilante que está afuera, al día siguiente de esto me dijo, quítese la mascarilla, no puede entrar con mascarilla. ¿Cómo yo no puedo entrar con mascarilla? No, hay una decisión ya de que sin mascarilla. No. Excúseme, señor. Se dice que usted no tiene la obligatoriedad de usarla, pero tampoco se prohíbe usar la mascarilla. Y si durante 2 años hemos estado viniendo al banco con mascarilla, ¿qué cambia de buenas a primeras en cuanto a la decisión de seguridad o no? Entonces, una ejecutiva que estaba en el banco lo llamó al el señor tiene razón, y la orden que se dio no fue esa. La orden que se dio es que las personas que quieran entrar con su mascarilla, entren con su mascarilla, y los que quieran entrar sin mascarilla, pueden entrar sin mascarilla. El señor no había entendido, pero está bien. Pues yo veo más gente con mascarilla. Honestamente que sí. Vamos a hacer una pausa sin mascarilla, pero con mascarilla. Este lunes, el Ministerio de Salud Pública reportó otros 434 contagios por coronavirus y 0 muertes en las últimas 24 horas, mientras que la positividad diaria subió a 10.72% al procesar 4.048 pruebas de primera vez. Detalló que en el país hay 2.292 casos activos y que 565.641 personas se han recuperado de la enfermedad. Al vencerse este próximo 30 de marzo un lote de vacunas, el ministro de Salud Pública, Daniel Rivera, comunicó que irán casa por casa a visitar las personas que por una razón u otra no han podido acudir a los centros de vacunación. No tenemos el primer caso de rechazo, lo que es más trabajoso y más lento, sostuvo el galeno durante una entrevista en el programa El Despertador. Tras indicar que el país no puede hacerse cargo de los problemas socioeconómicos y políticos de Haití, el presidente Abinader dejó iniciados los trabajos para la construcción de una verja fronteriza inteligente en Dajabón, cuya inversión de primera etapa supera los 1.700 millones de pesos. Las autoridades indicaron que se iniciaron procesos de licitación para la compra de los equipos tecnológicos, con lo que contará el muro fronterizo. El administrador de la Lotería Nacional, Teófilo Kiko Tabar, dijo enfáticamente que organizará un sector sin macuteo ni coger cuartos por abajo. Así se evidenció a través de un video que circula en las redes sociales, donde sostiene una reunión con dueños de bancas. El rumbo de la tarde, plural, objetivo, democrático, la verdad siempre. Con 3 verdaderos profesionales del periodismo y la comunicación, Georgie Rodríguez, Juan TH y Rudy González. Los Poderosos. Periodismo de investigación, columnas, opinión, análisis, reportajes de fondo. Hora por hora, una completa plataforma multimedia. Periodismo con valor. Noticias horaporhora.com.
uno se queda a veces con la boca abierta. Cuando lee, yo soy un ratoncito de esos de biblioteca, principalmente con los medios de comunicación, con los periódicos. Y vi un reportaje interesante sobre el gran negocio y la gran mafia que hay con el tema de la basura. A mí antes me decían en la ciudad de Nueva York, hace muchos años, estuve en Nueva York durante 3 meses en unos entrenamientos para mi contrato con Associated Press como corresponsal internacional, hablando a principios de los 70. Y alguien me decía, yo decía, ¿qué organizado aquí el tema de la basura? De cómo vienen a una hora, la recogen y vienen esas compañías, esa gente con sus guantes y eso. Y entonces me explicaba una persona con mucho conocimiento, me dijo, sí, pero lo que pasa es que la basura necesariamente no la maneja la alcaldía, es su responsabilidad, pero no la maneja necesariamente la alcaldía, la tiene contratada a compañías que incluso responden a la mafia, porque es un gran negocio recoger, no había clasificación en esa época, recoger la basura, la llevan a un sitio, cuando yo veo a dónde llevaban la basura tiempo después, cerca del muelle, a donde está incluso el gran portaaviones, allá por la calle 14 y Riverside Drive, por allá abajo. Y uno ve dónde llevan esa basura. Es un sitio limpio, higiénico, no hay un olor de nada. Pues esa basura se lleva, se mete en unos almacenamientos y se compacta esa basura y se hacen unas pacas grandes de basura. Se embarcan en barcazas y se llevan a otro destino. Y esa basura es utilizada para hacer una serie de cosas, como para sacar combustible, para convertirla en papel, para una serie de cosas. O sea, se sacan todo el provecho. Es un gran negocio. Pero así como es un gran negocio, las mafias del narcotráfico, las mafias de los gobiernos, las mafias del crimen organizado, de grandes corporaciones que manejan este negocio, han convertido todo esto en uno de los grandes negocios que parecieran limpios, pero que son sucios. Moisés Naín, en su programa Efecto Naín, esta semana, publica un reportaje con los detalles que titula La mafia o las mafias de la basura. Y le mete el escarpelo en la herida y da unos detalles impresionantes. Quisiera compartir con ustedes este reportaje de Moisés Naín en su programa Efecto Naín desde Washington, D.C. Las mafias de la basura. A continuación. Bienvenidos, soy Moisés Naín desde Washington. Encantado de estar de nuevo con ustedes. Cada año el mundo genera más de 2.000 millones de toneladas de desperdicios sólidos. El Banco Mundial estima que para el año 2050 esa cifra aumentará en un 70%, es decir, llegará a ser a 3.400 millones de toneladas al año. Esos son números abrumadores y muy difíciles de entender, pero no sería exagerado decir que el mundo se está ahogando en basura. Esto sin duda representa un enorme reto para la salud humana y para la salud del planeta entero. Sin embargo, algunos grupos criminales han encontrado en esta crisis una gran oportunidad. Es así que se ha generado un complejo mercado ilegal alrededor de las basuras, que genera miles de millones de dólares ilícitos cada año. Este tipo de crimen organizado promueve la corrupción y por supuesto que socava el desarrollo y la estabilidad en las regiones más vulnerables del planeta, que se vuelven los basureros del mundo. Es por esto que hoy buscamos entender mejor cómo funciona este peligroso mercado y qué hacer para detener a las mafias de la basura. Miren. Cada año, Tailandia recibe cerca de 553.000 toneladas de desechos plásticos de países como Australia, Japón, Francia y los Estados Unidos.
Eso equivale a 2.760 ballenas azules, el animal más pesado del mundo. Y esta situación se repite a lo largo del sudeste asiático. Así lo denuncia el director de Greenpeace para Tailandia, Tara Buakamsri. El sudeste asiático se está convirtiendo en el vertedero de la basura mundial para cualquier país, tanto para los países de la OCDE como para los que no lo son. Países como Tailandia, Filipinas o Malasia importan residuos plásticos con el fin de reciclarlos y crear, por ejemplo, gránulos de plástico, una cotizada materia prima para todo tipo de productos. Pero con gran frecuencia, esto no es posible, pues los plásticos importados están mezclados con químicos corrosivos o limpiados de forma inadecuada. Hablamos al respecto con la investigadora Virginia Comolli, de la Iniciativa Global contra el Crimen Organizado Transnacional. El resultado es que esos residuos no pueden ser procesados y terminan siendo quemados o vertidos en los ríos, en el mar o enterrados en el suelo. Esas prácticas tienen tremendas implicaciones sanitarias y medioambientales para esos países. Deshacerse de los plásticos de manera segura y ecológica implica costos asociados a mano de obra o tecnología que algunos prefieren evadir, aun si eso implica fomentar crímenes como la corrupción. En ocasiones, las propias compañías que generan los desechos plásticos falsifican permisos con el fin de garantizar su comercio internacional, aunque estos no cumplan con las normas. Otras veces, las empresas que recogen y exportan los residuos sobornan a las autoridades aduaneras de los países receptores. El desecho ilegal de desperdicios ha adquirido una dimensión globalizada, pero es una práctica que durante años ha plagado diversos países y en la que participan el sector privado, los gobiernos y hasta los grupos de crimen organizado. Consideremos el caso de Nápoles, en Italia, donde desde los años 80, empresas han pagado a la mafia camorra para enterrar o quemar ilegalmente cerca de 10 millones de toneladas de basura, como asbesto y neumáticos. El doctor Luigi Costanzo nos habla de las repercusiones para los habitantes de la zona. No solo ha aumentado el número de tumores, sino también el número de alergias. También las deformaciones. Tengo 3 pacientes que han tenido que abortar, mujeres jóvenes. Los fetos estaban gravemente deformados. A los costos humanos y medioambientales se suman altos costos monetarios. Un estudio del ente intergubernamental, Grupo de Acción Financiera, publicado en 2021, encontró que las ganancias generadas por el tráfico ilegal de basura ascienden a los 12.000 millones de dólares anuales, similar a lo que genera el tráfico de personas. De hecho, grupos de crimen organizado infiltran el negocio legal de la recolección y desecho de desperdicios, ya sea para lavar el dinero proveniente de actividades ilegales como el narcotráfico o la venta de armas, o bien como medio para llevarlas a cabo. Hemos visto una serie de casos en los que grupos criminales organizados se involucran en el comercio de residuos para ocultar cargamentos de drogas dentro. Y así, no solo trafican basura, sino también narcóticos. Hubo un caso muy sonado en el que una red de delincuencia organizada traficó personas de Polonia al Reino Unido y les encontró trabajo en plantas de reciclaje en este último país. Por otro lado, el desecho de las nuevas tecnologías representa oportunidades para los criminales. A las afueras de Accra, la capital de Ghana, se encuentra Agbogbloshie, el mayor vertedero de basura electrónica del mundo. Allí llegan celulares y computadoras de países desarrollados con información personal que luego se utiliza para cometer cibercrímenes. Esto ha llevado a que Ghana tenga una de las tasas más altas de cibercrimen en el mundo. A pesar de la documentada relación entre la basura y la criminalidad, los sistemas judiciales siguen sin priorizar este ámbito. El consenso entre los expertos es que las penalidades suelen ser muy bajas. Y así, mientras el tráfico ilegal de residuos siga siendo un delito de alta rentabilidad y bajo riesgo para los delincuentes,
es poco probable que cambie la situación. El rumbo de la tarde, plural, objetivo, democrático, la verdad siempre. Con tres verdaderos profesionales del periodismo y la comunicación, Georgie Rodríguez, Juan TH y Rudy González. Los poderosos. Periodismo de investigación, columnas, opinión, análisis, reportajes de fondo. Hora por hora, una completa plataforma multimedia. Periodismo con valor. Noticias horaporhora.com. Putin y Biden están a punto de juntarse ya para finales de este mismo mes o principios del mes de marzo en una cumbre para tratar de buscar puntos de avenencia sobre el tema de Ucrania. Este lunes un cohete disparado desde cerca de las fronteras de Ucrania con Rusia impactó en unos vehículos militares rusos y el gobierno de Ucrania dijo que ellos no tenían nada que ver con eso, pero en Ucrania se están dando una serie de confrontaciones internas, por lo menos en dos regiones donde hay grupos separatistas que quieren formar sus naciones independientes dentro de la propia Ucrania. Entonces hay una suerte de guerra civil en algunos puntos sobre esto y cualquier cosa puede ocurrir allí, porque hay mucha gente beligerante y todo esto. Entonces, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, ha hecho unas diligencias increíbles. Se ha reunido dos veces con Vladimir Putin, presidente de Rusia, se ha reunido dos veces con el presidente Joe Biden. No tiene que ser reuniones personales, pues se ha reunido dos veces hablando de este tema y ya tanto la Casa Blanca como el Kremlin parecen estar dando luz verde y se ha hablado de que los cancilleres de los dos países se van a reunir o se reunirían para trazar una agenda que serían los puntos de discusión en una cumbre entre Biden y Putin. ¿Dónde será? No se ha dicho todavía, podría ser en París, porque Macron es que está haciendo la diligencia. O podría ser en algún otro punto, pues no se ha dicho todavía específicamente dónde sería esta cumbre. Se habla ya de que el día 24, o sea, dentro de 3 días, el jueves, se van a reunir los dos cancilleres para comenzar a como armar este muñeco y esa cumbre podría darse en el fin de semana que viene o a principios del mes de marzo. La verdad es que las tensiones siguen altas en esta parte del mundo y alguna solución habrá que buscarle. Asimismo, en Perú se ha abierto hoy el juicio por primera vez a un presidente del Perú, por primera vez a un presidente del Perú y a su esposa, al presidente Ollanta Humala y a su esposa Nadine Heredia, los dos acusados de corrupción, de haber recibido fondos de unos $3 millones de Odebrecht para su campaña política y para ganar las elecciones. Recuerden ustedes que por lo menos 3 presidentes fueron mencionados en Perú. Alan García, el presidente Toledo y el presidente Ollanta Humala. El presidente Toledo está en Estados Unidos en una situación de que está bajo arresto, de que no está bajo arresto, de que si lo extraditan, de que si no lo extraditan. Alan García se pegó un tiro cuando fueron a arrestarlo a su casa. ¿Recuerdan? Y ahora está el caso de Ollanta Humala que va a los tribunales. Este tema de los presidentes enjuiciados por asuntos de corrupción principalmente podría estar convirtiéndose en una novedad en América Latina
República Dominicana tuvo un caso, que fue el caso de Salvador Jorge Blanco. Sometido Salvador Jorge Blanco, su secretario administrativo de la presidencia, su secretario de las Fuerzas Armadas, su asesor económico, sometidos, y un empresario, sometidos por razones de corrupción y condenado a 20 años, el presidente Salvador Jorge Blanco. Que si fue político, que sea una rebatiña de Balaguer, lo que usted quiera, pero lo que consta en la historia, que fue sometido y que fue condenado a 20 años. Fue indultado por Hipólito Mejía tantísimos años después, cuando Hipólito Mejía fue presidente de la República 2000-2004. Salvador Jorge Blanco no estaba en prisión, los procesos continuaban, pero continuaban los Suprema Corte, las apelaciones, esto, aquello, pero no estaba en prisión, pues fue descargado, fue indultado, pero fue condenado. Está el caso ahora de Juan Orlando Hernández, el presidente de Honduras, pedido en extradición y ya bajo arresto en relación con el narcotráfico. Ha habido casos de varios presidentes enjuiciados en América Latina, pero ahora este caso de Perú, después de tantas cosas y tanta gente involucrada en tantas cosas, está allí. Estos temas nos los presenta Pedro Vargas en detalles en las internacionales desde la redacción central de Oye País. El Kremlin juzgó este lunes que era prematuro hablar de una cumbre de los presidentes Vladimir Putin y Joe Biden anunciada por Francia para desactivar la crisis en torno a Ucrania y el peligro de una invasión rusa. Hay un entendimiento sobre el hecho de tener que continuar el diálogo a nivel de ministros de Relaciones Exteriores. Hablar de planes concretos de organización de cumbres es prematuro, declaró a la prensa el vocero del Kremlin, Dmitry Peskov. La aerolínea francesa Air France anunció que la suspensión de 2 vuelos que tenía previsto para este martes con destino y salida de Kiev por precaución, dada la situación en Ucrania. La compañía señaló en un comunicado que sigue de forma regular la situación de ese país y que se adaptará a la misma. Y el gobierno de Haití anunció una subida del salario mínimo tras una serie de protestas organizadas por los trabajadores de las fábricas textiles. Pero tras conocer el valor del aumento, los sindicatos convocaron a nuevas manifestaciones. El salario de los trabajadores de las industrias textiles pasó de 500 a 685 GUR, unos de 5 a 6,85 centavos de dólar por jornada laboral, una cifra insuficiente para los trabajadores sindicalizados que reclaman un salario mínimo de 1.500 GUR, que serían unos $15. La justicia de Perú sentó este lunes en el banquillo de los acusados al expresidente Ollanta Humala y su esposa Nadine Heredia en el primer juicio oral contra el exmandatario de ese país por el mega escándalo de corrupción con la compañía brasileña Odebrecht. Así llegamos al final de esta emisión de Oye País. Gracias por su compañía en esta noche. Mañana nueva vez, aquí en Colorvisión tenemos una cita a esta misma hora. Conmigo, con Rudy González. Será hasta mañana.